Muy buenas tardes a toda la comunidad de Escuela Agartha, a todos nuestros queridos alumnos de acá de la escuela, a toda nuestra querida, bueno, oyentes que nos siguen. Muy querido para nosotros, muy queridos para nosotros, chicos, de verdad que sí, acá esperando a que se conecten. Bueno, una vez más en este espacio llamado Secretos de Agartha. Hoy, bueno, ya se conectó nuestro querido invitado especial, nuestro querido y amigo residente Ernesto Cacho de Cachamánico. Bueno, quería comentarles que hoy vamos a estar hablando con Ernestico, sí, por favor síganlo, Cachamánico, que es un chico que en verdad tiene mucha investigación, es investigador nato, es psiconauta, lector, tiene un poco de material y contenido excelente en sus redes, así que por favor vayan a echarle un vistazo, que en verdad vale la pena. Vamos a estar hablando hoy sobre el espiritismo y Allan Kardec. Para los que no saben, el espiritismo, bueno, es una doctrina nacida en Francia por este hombre llamado Allan Kardec. Y bueno, llamando a nuestro querido invitado que nos va a dar más luces sobre este tema. Hola, Hola Dani, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Sí, ¿tú a mí? Sí, 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 todo bien. Perfecto. Ya que acá no quité la música. ¿Cómo andas? Bien, bien, a gusto. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, con la nueva locura, ¿no? Acaba de llegar una nueva cepa acá en Argentina, entonces, bueno, con nuevas restricciones, esperemos que no sea otra vez fase uno, esperemos la verdad. Pues sí, está bien. ¿Cómo está México por allá? Pues fíjate que yo estoy completamente desinformado con todo el tema que tiene que ver con eso, entonces no soy la mejor persona para platicar sobre ese tema, pero por lo menos en mi entorno, todo tranquilo, todo normal, vibrando alto, dicen por ahí. Esa es la idea, en verdad. No, tomando las medidas de precaución cada vez que se pueda. Y la verdad es que soy un ermitaño. La mayor parte del tiempo la paso entre los libros, entonces no me expongo constantemente. Sí, bueno, le estaba comentando a la audiencia, bueno, que se está también conectando otra vez, que bueno, se estaba presentando, que por favor siguieran tu cuenta, Cachamánico, porque bueno, en verdad tienes bastante contenido interesante sobre muchos libros, muchos autores, muchas cosas que en verdad compartes que son bastante esenciales de quienes quieran entrar o excursionar o conocer un poco el camino espiritual, ¿no? Claro, Ac- lo que Acá nos comparto dicen ahí en la saludos cuenta, desde el Perú, nos dicen por acá saludos. ahí está aquí, saludos, Cachamánico es un mago por excelencia, dice Eustaquio. Saludos, Eustaquio, sí que lo es. el mejor numerólogo del multiverso. Sigan también a Eustaquio. Buenísimo. Dime, Dani, tus Bueno, órdenes, ¿qué hoy, quieres platicar hoy? hoy vamos a hablar un poco sobre algo que me pareció bastante acontecido, porque bueno, he estado viendo tus videos hablando de Allan Kardec. ¿Sí? Es un gran espiritista para los que no los conocen, bueno, más o menos en la época del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? 1800. Él, bueno, es un científico, era un científico y matemático que en verdad, bueno, descubrió el espiritismo y realmente, bueno, se dedicó a eso. La mayor parte, bueno, su último tiempo acá en este plano estuvo muy dedicado a eso y creó la ciencia espiritista, ¿no? Así es. La- Entonces a mí lo que me parece acontecido es que justamente tú sacas un video y dices, no, que lo vi el 31 de marzo, vi la película y justamente te diste cuenta que él trascendió, o sea, él muere de este plano ese día. Y ese día yo también sí. lo vi. Me pareció muy sincrónico, vi la película ese día y tenía años queriéndola ver. Yo dije, bueno, voy a verla, voy a verla. Y justamente, bueno, lo vi y qué locura que en verdad era su aniversario de muerte, ¿no? Sí, así es. Te decía que la sincronía es la ley. Y a mí me pasa muy seguido. A veces me preguntan cómo llego a ciertos temas y la verdad es que muchas veces sí me atrevo a decirlo. Yo no soy quien los busca. Parece broma, que esas cosas me buscan a mí, porque me pasó con Alan Kardec y me pasó también con John C. Lilly, que es alguien de que también he hablado mucho. Yo estaba leyendo sobre Alan Watts y de pura casualidad me puse a investigar su biografía y nace el mismo día que John C. Lilly. Entonces ahí otra vez dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Y me puse a investigar más de John C. Lilly. Y son esas coincidencias las que van trazando el camino.
pero hay que de alguna forma estar atento porque siempre pasan, dice Deepak Chopra, los milagros ocurren todos los días, nada más no estamos viéndolos, o sea, estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Pero sí, muchos descubrimientos me han sucedido así. Sí, hay que estar atentos a todas las señales, de verdad que sí. Y fíjate que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante polémico. De hecho, se pudiese decir que es una ciencia según Kardec. O sea, que no está, o sea, es esoterismo, pero también tiene algo de ciencia, ¿no? Eso es lo Este, polémico de Kardec, que él defendía que el espiritismo era realmente una ciencia, él la definía como la ciencia espiritista, y él era alguien escéptico, o sea, si quieres, a partir de aquí ya podemos hablar sobre la biografía de Kardec. Él era realmente un profesor, él daba clases de astronomía, daba clases de química, daba clases, aritmética, ¿no? También. él tiene libros publicados sobre aritmética, o sea, era una persona intelectualmente preparada, con temas científicos, con temas de ciencias exactas, que sobre todo era escéptica con el tema espiritual. Él rechazaba la idea de la existencia del mundo invisible o del mundo de los espíritus. Sin embargo, en esas fechas empieza a ser sonado el tema de las mesas parlantes, así las conocían en Francia, o las mesas giratorias, que eran estas sesiones a las que realmente únicamente asistían la alta jerarquía de Francia, eran realmente las personas ricas de ese momento. Era como un entretenimiento, no lo veían como una opción para adquirir información que les sirviera para el desarrollo personal o espiritual. Era nada más un show, era un evento, como ir al cine, como ir al teatro. Y lo que pasaba ahí es que realmente había una comunicación ultratumba, una comunicación, un intercambio, una unión, como un puente entre el mundo invisible y el mundo material, porque las mesas comenzaban a levitar, o sea, empezaban a pasar fenómenos paranormales. Y Kardec rechazaba la idea de que eso fuera real. Kardec decía que eso era un truco, que era un truco de magia. Lo interesante es que uno de los planteamientos que hace Kardec es que él decía que más que algo invisible o espiritual, lo que podría estar pasando era el descubrimiento de nuevas leyes de la física. Siempre tenía esta actitud de querer darle un significado, un entendimiento lógico y racional. Entonces, no se dejaba llevar por lo que decían en las calles. Pero en verdad eso pasaba, o sea, en verdad sí levitaban o era un truco. Habían de las dos. Ese era el problema, como en todo. Realmente hay gente que se ha querido aprovechar de estos fenómenos que son reales. Sí, los chantas, sí, sí. De hecho, en el libro, Kardec explica a través de las canalizaciones que hacen las mediums, cómo es el funcionamiento o el procedimiento para para que las mesas pudieran levitar. Y hablan de un material plasmático que es invisible a los ojos, pero que los espíritus saben manejar. Era algo así, lo pueden encontrar. Ese material creo que se llama ectoplasma, ¿no? Ándale, Que se exactamente, le es un sale a los ectoplasma. mediums también. Sí, hay muchas fotos donde se ve ese material como un humo. Y igual ha sido muy polémico, mucho tema de discusión. No es algo en lo que yo haya investigado mucho, pero esa es la razón que explica cómo es que esos fenómenos se podían producir a través del ectoplasma. Ahora, algo que no mencionamos, que creo que es súper importante, y me acaba de pasar igual porque ayer terminé de grabar un podcast que sale el fin de semana, que se llama La ciencia del más allá, en donde platico a tres científicos que han investigado fenómenos de ultratumba o la comunicación con el mundo de los espíritus. Y también se me olvidó decir, que es lo que quiero decir ahorita, que Alan Kardec no es el nombre de pila del personaje que conocemos como Alan Kardec. El nombre de pila es Hippolyte León. Tiene un apellido más raro, Ribotil, Ribeil, creo que era algo así, Ribeil, algo así. exacto. Sé que se llama Hippolyte León. Entonces, aquí es donde viene el cambio de perspectiva o el fenómeno que hace que le cambie la vida a Hippolyte León. A él sus amigos le empiezan a platicar mucho sobre estas sesiones espiritistas.
Y él de alguna forma hasta estaba enojado y triste porque no podía creer cómo sus amigos, que también eran miembros de la Real Academia de Arras, estuvieran maravillados con esas cosas que él consideraba como charlatanería. O sea, a él le sorprendía que sus más allegados tuvieran la certeza de que esos fenómenos eran reales. Entonces como que se empieza a enojar, y empiezan a suceder fenómenos paranormales adentro de su casa. Esto es bien interesante y lo pasan en la película de una forma visual bien, bien padre. Y muestran cómo se le rompe una mesa en su casa. Él sin creer en todas estas cosas. Entonces se sorprende de que se le haya roto esa mesa en su casa. Y después un amigo lo vuelve a invitar a una sesión porque le dicen que él era la persona más capaz o más preparada para poder dar un significado científico, lógico y racional al fenómeno que estaba sucediendo. Y él, con la experiencia de que ya se había roto una mesa en su casa sin razón alguna, pues se anima a ir a la sesión para ver qué estaba pasando. Llega a la sesión y es el momento en el que su vida cambia para siempre, porque se entabla esta comunicación con el mundo invisible, con el mundo espiritual. Y Kardec lo primero que dice es, ¿qué chingados pasó en mi casa el día que se rompió la mesa? Y la medium dice, era una señal y era una forma en la que los espíritus te estaban atrayendo a ellos. O sea, era un mensaje para que te diera esa curiosidad por querer saber más. Y aquí podemos empezar a filosofar sobre si existe libre albedrío o no, porque de alguna forma eso es influir en las decisiones de alguien desde el otro lado. Entonces es algo para ponerse a investigar qué pasa con eso, ¿no? Bueno, en esa primera sesión, la medium canaliza el mensaje de un señor, un espíritu que decía haberse llamado Allan Kardec. Y Allan Kardec era como el guía de Hippolyte León, que realmente era como una vida pasada de él, en donde era un druida en ¿dónde queda? En Irlanda, no era celta. Sí, Era ¿no? un druida galo de Francia, de la Galia. Ándale. Yo recuerdo que era un druida. Ujú. Y es a partir de ahí donde se empieza a interesar más, porque la canalización decía cosas que nadie más sabía más que él mismo y su pareja. Entonces es a partir de ahí donde él se sorprende y se toma en serio este tipo de fenómenos y los comienza a investigar a través de un sistema científico, de una metodología científica. Entonces, ese fue el momento que le cambia la vida para siempre a Kardec, la primera sesión a la que él va de manera voluntaria, entre comillas, porque lo atrajeron a eso. Luego, Es así. eh, realmente toda la doctrina espiritista la pueden encontrar en sus libros. Yo acabo de terminar de leer el de qué es el espiritismo, que no es de los primeros, sin embargo, es el que resume mejor todo el trabajo de Kardec. Y otro que tengo pendiente es literalmente el más importante, que es el libro de los espíritus. Ahora, Que para es dictado por los mismos espíritus a Kardec, ¿no? sí, y ahí te va lo polémico de la doctrina espiritista, porque yo en el video que hice digo que no me suena, como que algo no encaja. O sea, hay información muy interesante que es controversial y polémica, porque como que algo no me encaja a mí. Ahí les va porque, una, la metodología de Kardec para poder crear su doctrina fue hacerle la misma pregunta a distintas mediums para poder comparar las respuestas de todas ellas. La primera pregunta con la que empieza el libro de los espíritus es justamente ¿qué es Dios? Y esa pregunta se la hace a varias mediums. Si no mal recuerdo, en el libro dice que hay preguntas a las que tuvo que recurrir a más de 15 mediums para poder llegar a una respuesta final. 15 medios que no se conocían, que estaban en ciudades distintas, o sea, Exacto, que era como un método científico a ver si en así es, verdad estaban siendo canalizadas por espíritus, así estas es, respuestas. así es. Esto me mezclo mucho, pero lo interesante de los libros es que no es Kardec quien da las respuestas, no es el material que está aquí, no vino de la cabeza de Allan Kardec. El trabajo de Allan Kardec fue organizar y recopilar
toda la información, todas las respuestas que las mediums daban en el mundo, porque el espiritismo se hizo famoso en todo el mundo y habían mediums por todos lados. Entonces Kardec lo que hizo fue comparar las respuestas de las mismas preguntas para poder dar una respuesta como que universal. Lo interesante es que las respuestas ya eran universales. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta que te digo, la de ¿qué es Dios? Todas las mediums, a pesar de que unas eran de China, otras eran de Brasil, otras eran de México, otras de Estados Unidos, todas decían, y me aprendí la respuesta por memoria, Dios es la causa primera de todas las cosas y el principio inteligente del universo. Todas las mediums de todo el mundo en sus Dijeron lo mismo. respuestas, en sus respuestas incluían estas palabras. Entonces, es ahí donde Kardec decía, ¿qué chingados está pasando? Es imposible que todas sepan lo mismo, a pesar de que están en puntos geográficos diferentes. Y esa fue la chamba de Kardec, comparar miles de respuestas de miles de preguntas. Y por eso es realmente honrado todo lo que hizo Kardec. En la película podemos ver cómo él vivía entre cartas, porque las mediums les enviaban las respuestas. Y se ve cómo todos los días llegaban cartas, y llegaban cartas, y llegaban cartas. Y él estaba enfermo, y le tocaba a la esposa tener que comparar la respuesta. Y se inundó en cartas que nunca pudo contestar, porque le llegaban a cada instante, todos los días, de diferentes partes del mundo. Ahora, esto es a mí lo que me hace ruido. Lo que dice, las respuestas están basadas en lo que decían los espíritus del otro lado, ¿no? Del mundo del más allá o del mundo invisible. Las respuestas están de alguna forma contaminadas con los prejuicios, con los dogmas y con las ideas de las personas que los transmiten. Y tú me pusiste un excelente comentario ese día que subí el video, ¿te recuerdas? En donde yo digo, como que hay mucho tinte religioso en las respuestas que dan las mediums. Y es que es cierto, porque si alguien era católico, por ejemplo, moría alguien que era católico, contactaban a esa persona, pues la respuesta estaba basada en esa fe católica que esa persona tenía. Entonces, como conclusión, o a la conclusión que yo llego es, no podemos tomar como verdad las respuestas que encontramos en los libros de Kardec, porque de alguna forma son opiniones de los espíritus que estaban del otro lado. Ahora, lo interesante es que muchas veces esas opiniones eran universales, y ese es el dilema, es la paradoja, lo Sí. interesante de investigar a Kardec. Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, ese comentario, yo pienso que es así, no lo sé, pero conociendo varios mediums que he conocido a lo largo de mi vida o leyendo libros de mediums o bueno, por internet también que los consigues, ellos concuerdan con que cuando uno muere con la conciencia que tenías en ese momento, ¿no? Si tú mueres en depresión, si mueres apegado a una casa. ¿Sí? Entonces ahí es donde se dice que esos espíritus moran en este plano, apegados a su casa o andan por ahí llorando, tipo la llorona, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Entonces, claro, si una persona, si tiene una fe en el hinduismo y muere y se va a comunicar contigo, supongo yo que ese espíritu te va a decir de que Krishna, que no sé, Ganesha, o sea, su creencia, ¿no? Y ahí es donde tú dices, y concuerdo contigo, de que, exacto, como que, ajá, ¿cuál es la verdad? ¿Qué nos están diciendo? Porque están influenciados, todavía su conciencia está influenciada, a pesar de que están en el otro mundo, están muy apegados a este plano, ¿no? Entonces, claro. a esta mente que dejan y puede verse un poco distorsionado. Fíjate que los medium, ese nombre también, al parecer, creo que leí por ahí, la palabra medium es creada por Allan Kardec Así también. es. A- A él se le atribuye la anteriormente, anteriormente se le llamaban necromantes o negromantes, los que trabajaban con muertos, hablaban con espíritus y hacían magia con los difuntos, ¿no? Pero luego de Allan Kardec es que se les llama mediums, ¿sí? Sí, él crea ese término y lo dice muy específico en los libros. Yo no me inventé la palabra. Los espíritus del otro lado dijeron que esa era la definición o el Correcto. nombre con el que teníamos que nombrar a las personas que intermediaban entre el más allá y el más acá. Entonces, por Buenísimo. eso lo repito, no era, no es información de la mente de Kardec.
él recopiló lo que las mediums decían. Por eso es Claro. controversial, polémico y, repito, muy interesante adentrarse en el mundo de Kardec. Sí, y fíjate una cosa, Ernesto, interesante también, como dices, que estas respuestas universales, por lo menos que es Dios y que todos hayan dicho lo mismo, ya le quitan los tintes religiosos, ¿sabes? O sea, como que Sí, te pones a ver cuando en verdad son respuestas bastante profundas, que carecen de religión o carecen de creencias que en su vida los difuntos tuvieron, ahí es donde uno pudiese ver de que ahí sí están conectados con una verdad, ¿no? sí. Fíjate que me recordaste algo muy interesante, y es que Kardec decía que el espiritismo podía servir como un excelente auxiliar para la religión católica o para la religión cristiana, porque hay muchas cosas que se han dejado, vamos a llamar a medias, para no meterme en temas polémicos de lo que ha ignorado la iglesia, de ciertas cosas que están en la historia, por ejemplo, el libro de Enoch, que es un libro muy importante para comprender también el origen de la civilización y el contacto que ha habido con otras inteligencias. El espiritismo habla mucho y desglosa todos estos temas que en la Biblia no están desglosados. Entonces Kardec decía que era un auxiliar muy interesante para las personas que tienen esta fe en Claro, él. lo que pasa es que para la iglesia, fíjate que la iglesia fue la que quemó todos los libros de Kardec. Más de 300 libros de Los Kardec. quemó todos porque qué es lo que pasa? Según la doctrina católica o cristiana, nosotros al morir no andamos en ningún lado, sino estamos metidos en nuestro féretro hasta el juicio final. Sí, Entonces, todos los espíritus que se pueden comunicar con nosotros son demonios. le diste al Es, clavo, le esa es diste al clavo. la creencia católica, ¿no? Entonces, claro, ellos no pueden aceptar que un espiritista hable con un espíritu de un difunto, porque Claro, para ellos son demonios que nos están mintiendo. le diste al Sí, clavo, porque, pues, ajá, le dijiste muy bien. En la fe católica o en la fe cristiana se cree en esta idea de un infierno físico, un infierno material, en donde literalmente existe el fuego y te quemas en él por haberte portado mal. Sin embargo, lo que decían los espíritus del otro lado es que por eso me resulta muy interesante, güey, que no lo puedes poner en tela de juicio, o sea, sí lo puedes cuestionar, pero no te puedes ir en contra de lo que dijo Kardec, porque no lo dijo Kardec, lo decían los espíritus. Entonces, ¿a quién le crees, güey? Y más al rato hablamos sobre esto, pero a ver, lo que decían los espíritus es que no existe este infierno físico, no existe este infierno material donde hay fuego. Ellos lo asociaban, yo lo platico entre compadres o entre millennials, como esa cruda moral que te da después de una fiesta, esa cruda, ese cargo de conciencia que te queda. A eso es a lo que más o menos se referían los espíritus del otro lado como el infierno. Ese cargo que te queda de que lo pudiste haber hecho mejor, no diste lo mejor de ti, te portaste mal, etcétera. Pero no decían que veían fuego, no decían que se estaban quemando. Y es por eso que la iglesia también se le iba en contra, porque ya empezaba el espiritismo a contradecir lo que decía la iglesia. Y pues no te podías meter con la iglesia en esas fechas, porque literalmente te quemaban por hereje. A Kardec literalmente llega un punto en el que lo llevan a la cárcel, lo tienen detenido, le queman los libros, prohíben que se pueda divulgar toda esta información, prohíben que se puedan enviar libros afuera de Francia para que el espiritismo no se siguiera esparciendo. O sea, la iglesia se fue en contra de Kardec. pero eso pasó, o sea, el resultado fue al revés, todo lo Sí, contrario. La gente se empezó a interesar muchísimo más y empezó todo el mundo a contactar con espíritus, con mediums. Es bastante loco eso que de pasó ahí, hecho, de verdad. así termina la película. Kardec está triste, Kardec está con ansiedad, se le ve en la cara como ya no sabe qué hacer de su vida, porque la iglesia está quemando los libros que literalmente son el resultado de toda una investigación de años, ¿no? Sin embargo, a él le llega una carta, una canalización firmada por el espíritu de la verdad, que era como el guía que iba ayudando a Kardec en este recorrido, y le dice, tranquilo, los libros pueden quemarse, pero la verdad es eterna. E incluso el hecho de que estén quemando los libros está haciendo que mucha más gente conozca el espiritismo. Entonces es la mejor propaganda que les pudieron haber hecho.
Y así termina la película con ese mensaje. Entonces, me gusta mucho el final. Le Sí, de dieron, verdad, chicos, si no la han visto, la consiguen en Netflix, se llama Kardec, si no me equivoco. sí, Buenísima, es como brasilera, ¿no? sí. Muy buena. El audio original está en portugués, pero pueden verla doblada o con los subtítulos. Sí, es una colaboración entre Francia y Brasil, hicieron esa película que está bastante buena. Y podemos conseguir esos libros de Alan Kardec en Google, Ernesto, o sea, por lo menos en PDF. No, no los he buscado por ahí. Mm, Fíjate que uno que sí encontré, porque me lo compartió amablemente una seguidora de Instagram, es uno de... ¿Tú te sabes el nombre del autor de Shakespeare? Del que escribió los libros de Shakespeare. No. No, perdón, perdón, te fallo, de Sherlock Holmes. Doine, Sí, Doine. ese, Claro, él también era espiritista, incluso él exacto, tuvo un problema bastante fuerte con exacto, Houdini. Claro, sí, he leído exacto. sobre eso, sí. No Doyle se apellidaba, pero no, Danny Doyle, no sé, algo algo así. así. Te lo saco a la luz porque... ¿por qué? Algo te iba a decir de él, espérate. Ah, Bueno, él era espiritista, creía fielmente en todo el tema del espiritismo y sí, él sí, se le había muerto un hijo sí, en la guerra, en la Primera Guerra exacto. Mundial, entonces su afán por conectar con su hijo, él cree en todo esto y como que llama a Houdini, porque Houdini era una persona que era bastante incrédula, ¿no? Sí, sí, Y sí. le dice, mira que tu madre, que Ya acaba de morir, lo escribieron ahí, Arthur Conan Doyle, a exactamente ese él. mismo, ese Fíjate, mismo. te lo decía porque una seguidora tuvo amablemente, me compartió un libro de él en donde él escribe acerca del espiritismo. O sea, yo no sabía que el autor de Sherlock Holmes tenía un libro sobre la historia del espiritismo, en donde menciona a Kardec. Y Ujú. ese libro sé que sí está en PDF porque me lo compartieron. Los demás no tengo idea. Bueno, el que te compartí yo hace unos días, que es de Frank Hartman, por favor Ándale. búsquenlo, es un gran escritor de ocultismo, bueno, fue brujo, mago, Rosacruz, masón, toda broma. Y está bastante bueno los libros que él hace, él también fue espiritista y también seguidor de Alan Kardec. Frank Hartman también, bastante de mente racional al principio, fue a unas terapias espiritistas y quedó loco y empezó a practicar con mediums y todo eso. De verdad que hay bastantes personas famosas, incluso Houdini, que creía que él quería creer en todo esto, pero ¿qué pasó con este Arthur Doyle? La mujer de Arthur era la medium en este caso, entonces él invita a Houdini bueno, tener una sesión espiritista porque la Sí. madre de Houdini quería contactarse con él. Entonces, ¿qué pasó? La señora empezó a escribir y a escribir y Houdini se levanta molesto y se va y empezó una guerra a nivel de Sí. medios contra Doyle. Y él decía, a mí me encantaría que esto pasara, pero he sido víctima de un chantaje, ¿no? Qué No, interesante, no se porque, atrevía, no se por, atrevía porque la a- mujer, la mujer decía, o sea, Houdini tenía un nombre artístico, no era su nombre. sí. Entonces, bueno, ella empezó a escribirle como si fuese su nombre, puso una cruz y Houdini era judío. Entonces, por ahí como que él Sí, no creyó, ¿no? Interesante la historia de Arthur Doyle y Houdini, de verdad, búsquenla. ándale. Ahora, ¿cuál sería el mensaje final con el que yo me quedo de Kardec? Después de introducirme a ese mundo y de estudiarlo un poco. Y lo menciono en el podcast también. Y ayer también tuve la oportunidad de charlarlo con un psicólogo que está involucrado en todos estos temas, que decía, es difícil tratar de comprender el mundo del más allá desde acá. Una, porque nuestro cerebro no está calibrado para comprenderlo. Dos, seguramente el mundo del más allá no se rige por las mismas leyes del más acá, empezando por el tiempo. Allá seguramente no existe el tiempo no es lineal. Y aquí nuestro cerebro está calibrado para comprender el tiempo como lineal. O sea, a partir de ahí, no podemos comprender al 100% qué sucede del otro lado. Porque por aquí ahorita había una pregunta que decía, bueno, y si yo quiero creer en muchos dioses, ¿en qué me afectará en mi espíritu cuando muera? De alguna forma, investigar todo esto son herramientas, son instrumentos para poder comprender un poco mejor todas las teorías que existen sobre el más allá. Porque cuando empiezas a investigar a profundidad te das cuenta que muchos autores se empiezan a contradecir entre sí mismos. Entonces la intención es que tú utilices la información de todos ellos
como instrumento para que tú encuentres tu propia verdad. No se trata de vivir creencias ajenas, sino de encontrar con los instrumentos de los demás tus propias verdades. O sea, no importa si crees en 10 dioses o si crees en uno y ese uno eres tú. Lo que te haga más feliz, lo que te dé plenitud, pero se trata de encontrar tus propias verdades, porque creerte las verdades ajenas no te diferencia de un fanático religioso, y no estoy en contra de fanáticos religiosos, pero supongo que si les interesan estos temas es porque son buscadores, son gente que le interesa sacar sus propias verdades a través de la información que ya han compartido a los demás. Entonces, Sí. el Kardec es un gran instrumento para comprender el espiritismo o el mundo de los espíritus. Yo agregaría esto que estás diciendo que me encantó, es como que aparte de creer, ¿no? Más que buscar nuestras propias verdades, en el camino, por ejemplo, del ocultismo, del paganismo, siempre, si van ustedes a conectar con alguna entidad, sea Dios, sea espíritu elemental, extraterrestre, o sea, hay que cuidarse, chicos, porque fíjate que algo que sí me he dado cuenta, y es lo que tú decías, ¿no? Como que a quién creerles cuando estás en comunión con un espíritu que te va a decir algo según su creencia, pero que no es Claro, la verdad. Entonces, bueno, es importante siempre apelar a seres de altas esferas, seres astrales, pueden ser dioses, pero de verdad hay que diferenciarlos entre un espíritu que acaba de fallecer o un elemental, porque los elementales también se pueden comunicar y son espíritus burlones, los que llamamos espíritus burlones, y pueden exacto. hacerse pasar por muchas cosas y no son. Entonces es importantísimo una protección, un escudo psíquico, algo que en verdad, o sea, no es, yo, o sea, no soy nigromante ni necromante, ni trabajo con espíritus por lo mismo, porque como que respeto mucho eso y yo no sé si yo abriría una puerta a algo que no me esté diciendo lo que estoy esperando, ¿no? Ya le di play a la peli en Netflix, dicen. Acabo de leer acá, DM Fíjate, Eduardo. Ahora bien, eso es lo que es interesante cuando es investigado por personas preparadas, sí, es así. quiero Este, agregar algo que acabas de decir, Dani, sí, con el tema del contacto. Existe un libro que es el segundo libro de Kardec, que se llama El libro de las mediums. Justamente es el libro que explica el protocolo para hacer estos contactos. Ese libro me falta, no lo tengo a la mano para poder compartir lo que dice. Sin embargo, en los otros menciona cosas que se conectan a ese tema. Y lo que tú dices es muy, muy cierto. ¿Cómo diferencias? O para empezar, ¿cómo aseguras que el ente que te está hablando es realmente quien dice ser? ¿Y cómo puedes estar tan seguro de tomar como verdad lo que te está diciendo? Cuando no hay forma científica en lo que como puedas comprobarlo. Esa fue la chamba de Kardec. Y por eso le tengo tanto respeto a las personas que se dedican a estudiar esta ciencia espiritista. Porque Kardec dice que se necesita mucho, mucho tiempo de observación. Tienes que escucharlos a todos para partir de ahí, a través de tu sentido común, saber comparar qué tiene sentido y qué no. ¿Quién, qué lenguaje está utilizando? ¿Cuál es la esencia de lo que está queriendo transmitir? Entonces sí menciona que, por ejemplo, había espíritus que se hacían pasar por gente que no eran, y pues mucha gente se la creía, pero porque nada más se quedaban con una sesión y listo. Cuando Kardec, fíjate, así comienza, pero quiero empezar a creer. Por favor, déjame entrar a una sesión. Lo que hace Kardec es decirle, con una sesión no va a bastar para que sepas de qué es el espiritismo. Yo he necesitado más de un año para convencerme a mí mismo. Con esa actitud veía Kardec al espiritismo, o sea, se lo tomaba muy en serio. Entonces, mis respetos para este señor y pues sí, fíjate que sí. me dio mucha curiosidad cuando empiezan a hablar de que espíritus burlones se pueden meter en el contacto y ahí acabé leyendo un libro sobre hadas. Yo no sé cómo llego a estas cosas, güey. El autor es Charles Ledwell, algo así, que era amigo de Blavatsky. ¿Tú recuerdas a este? Ujú, sí. No recuerdo el apellido,
pero era un clarividente, y fue como algo muy sincrónico. Justamente el libro de las hadas habla acerca de que existen espíritus burlones, que son los a los que les gusta ir a participar estas sesiones, porque no tienen nada que aportar, y nada más están jugando con el que es ignorante y el con el que se deja Eso es lo que te iba a decir, que llevar por esos juegos. en este mundo astral hay muchas cosas, muchísimas cosas, y entonces cuando tú les abres el paso a un contacto, a una comunicación, hay que estar, bueno, creo yo que hay que estar súper preparado y súper protegido porque como pueden haber buenos espíritus, Claro, o sea, el ser canal hay que poner un filtro, porque si claro, no, yo creo que puedes invitar a cualquier cosa que de repente no esté tan buena, ¿no? Y claro, los elementales, normalmente, estudiando profundidad los elementales, se dice que hay de todo ya, ¿no? Como que seres de luz y seres de sombra en estos reinos de los elementos. Entonces, bueno, andan pululeando porque el planeta Tierra es un mundo creado por elementos. O sea, ellos son los creadores de este plano. sí, Entonces hay que estar muy pendientes con eso porque por eso los paganos o los brujos siempre trazan un círculo de protección y andan invocando a ciertos atalayas, a guardianes protectores. O sea, todo lleva un un protocolo, protocolo. Sí, claro. es así. Aquí dice Dyer Walker, María Matus, la curandera, saca clavos del cuerpo. Si existe el bien o el milagro. Sixto Paz Wells es de la tribu Yaqui en Viacom, Oregon, Sonora, México. Que en paz esté. Wow. Me vino a la cabeza Pachita, para quienes conozcan a Jacobo Sí, Greenberg, era una curandera que tenía este tipo de dones también. Pues sí, Dani, todo esto es muy interesante, entonces involucra mucho estudio y sobre todo serio, porque hay mucha información. Es lo que más me sorprende, que existe mucha información sobre esto. sí. Hay que dedicar. Aquí dice Diem Eduardo, yo creo que existe el libre albedrío, pero a la vez en los universos paralelos. Está bien, cada quien sus creencias. Y yo creo que el libre albedrío existe, no hay duda de eso, pero también creo en el destino. No sé cómo puedo explicar eso. A ver, es como que hay algo que vinimos a hacer acá y hay algo que en verdad tenemos un propósito y una misión, pero bueno, la vida da muchas vueltas y la toma de decisiones existe y el libre albedrío existe y puedes darle la vuelta, pero al final siempre pasa. No sé si te has dado cuenta. Sí, Aunque quieras estudiar otra cosa, quieras hacer otra cosa, caes en donde tienes que caer y lo vas a hacer, ¿sabes? alguna vez encontré una muy buena definición sobre esta paradoja del libre albedrío y el destino. Y decía, tu libre albedrío es sobre la percepción de la realidad, más no de la realidad misma. Y me quedo con eso. Hoy me quedo con eso. Mañana quién sabe, pero me gusta mucho esa definición. Está buenísima. Sí. Aquí dice otra vez Eduardo, querido, gracias por compartir con nosotros todas tus opiniones. Lo que me da miedito de la peli es saber que estos espíritus están en los lados, incluso ahora en la transmisión. Sí. Fíjate que, qué chistoso. Cuando hicimos el live de las civilizaciones ancestrales, al terminar el live, un chavo me mandó un mensaje que tiene algunos dones de clarividencia y me dijo, oye, había gente alrededor de ti. Wow. Sí, o sea que seguramente aquí atrás hay gente que a lo mejor me está diciendo qué decir. Quién sabe, pero me dijo que habían seres allí atrás de mí en esa sesión. No dudo que aquí también. Y es por eso que también me gusta seguir investigando sobre esto. Creemos que nuestras ideas son nuestras. Y Sí, lo que he estado aprendiendo con estos temas es que la mente es el misterio, la conciencia es el misterio. Y lo que van diciendo es que pueden influir espíritus del otro lado a tus pensamientos. Jung tiene una frase que dice, las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Entonces también Jung hablaba sobre estas cosas desde otro lado, que es de la psicología, pero me parecía interesante platicarlo ahorita que mencionaron esto de que hay espíritus por todos lados. sí. De hecho, Sí, fíjate. es la base del espiritismo. Si existen los espíritus, ¿qué relación tenemos con ellos? ¿No?
cómo influencian nuestra vida o cómo influenciamos nosotros la de ellos. Y es lo que trata de explicar Kardec en sus libros. Sí. Dice Eduardo, uno lo ve como grises o duendes y la Virgen. Lo mismo pasa con el fenómeno OVNI. Que es genial oírlos, también informados de estos temas, no genial a ti, Eduardo, que estás compartiendo con nosotros. Gerald Gutiérrez, mi querida Geraldine, Kardec, ¿en qué época vivió e hizo estos estudios? Ya dijiste las fechas, ¿no? En 1800. 1800, pero no recuerdo si fue a Sí, finales de tampoco me la sé 1800, exacta. Sí, pero es del siglo XIX, o sea, sí. terminando el siglo XIX, exacto, 1800 algo, no recuerdo bien. Por ahí Acá arriba, Eduardo, arriba habían mencionado a Chico Javier, que ah, también no, claro. está alguien muy interesante quien platicar y tal vez en otro live lo podemos desarrollar más. Pero es otro medium que también me resulta muy interesante porque él escribió más de 100 libros e incluso los escribió en lenguas que él no conocía. Y es ahí donde está la locura, porque ¿cómo te vas a poner a escribir libros con un lenguaje que no sabes? Entonces, Chico Javier es uno de esos mediums que demuestran la existencia de algo más allá, o sea, de algo que no se puede explicar científicamente. Sí, no, Chico Xavier, yo les recomiendo también los libros de Chico Xavier y también hay películas muy buenas, Nuestro Hogar, me pareció que está buenísimo como explican todo este tema, ¿no? De dónde van los muertos. O sea, Chico Xavier es un brasilero que, bueno, también conecta con espíritus que él le llamaba a los doctores o los médicos y eran espíritus de alta luz que en verdad, bueno, o sea, le estaba dando como que esa información y escribió muchísimos libros, muchísimos en su trance, en su momento. De verdad lo recomiendo bastante. Sí. Acá Maguero dice, tengo el de los espíritus en PDF, si lo desean, con gusto. Buenísimo, lo esperamos, puedes mandárnoslo, claro que sí. Fíjate, También el de los medios me interesa bastante, muchísimo. ahorita pusieron un comentario bien bueno en donde dice que ya se puso de acuerdo con su esposo para tener una palabra clave, para que el que trascienda primero pueda dar un mensaje al otro y que puedan comprobar la veracidad de esa comunicación. Ja, ¿Cómo se llama? J. Benítez, ¿sí? El autor de Caballo de Troya, J. Benítez, tiene un libro que se llama Pactos y Señales. Es un libro muy grande, en donde justamente el mensaje esencial es que hagas justamente eso, que te pongas de acuerdo con una persona muy allegada a ti, incluso un familiar, para que tengan cierta palabra clave, para que cualquiera de los dos que trascienda primero, pueda dar esa palabra o pueda dar ese símbolo, esa imagen, que nada más ellos dos conocen y de esa forma puedan verificar que la comunicación es real. Estaría bien interesante y qué bueno que ya lo planearon. Yo todavía no lo planeo, pero qué excelente idea. Hasta ahorita la recordé. Sí, genial. Está buenísimo. Aquí, exacto, ya le di play, dice Gerald. Qué bueno este live. Bueno, mi querida, te extrañamos mucho. Espero tenerte de vuelta. Geraldine, para que no la conozcan, es una de las creadoras de la Escuela de Agartha, pero está ahorita en su proceso de matrimonio, hijo y demás. Ajá, hay que tener cuidado, dice Gerald. Eso es delicado. Mosca con la Ouija solo por jugar. Sí. Sí, la Ouija es Yo, un tema yo no he también. tenido la experiencia, yo no he tenido la experiencia de la Ouija. ¿Tú ya tuviste esa De experiencia? chico, de chico en el colegio nos pusimos a jugar, no pasó nada. A mi Nada. experiencia, hasta yo moví la cosa como para asustar a los chicos. O sea, no pasó nada, pero he leído y he escuchado de cuentos que sí ¿Qué se se abren pasa? portales y bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, yo creo que tengo un espíritu protector bastante fuerte. Seguramente. Yo no Me, he me he tenido la metido, experiencia. me he metido en cada cosa y he salido invicto. A ver, Manuel Carreto se unió. Saludos, Manuel. Como en la Ouija, dice Eduardo, en el rancho Skywalker los seres jugaban con los científicos. No ubico Acá ese rango. H, no, yo tampoco. Acá HDZ, Jesús. Hola Jesús, ¿cómo saber cuando alguien se hace pasar como medium o si de verdad lo es? Bueno, Ese como, justamente es el libro de los espíritus, el libro de las mediums que habla más sobre ello. Sin embargo, ¿cómo lo explica Kardec? Uno, es polémico, ¿eh? Yo por eso digo que Kardec es polémico.
Y yo voy a decir lo que dicen los libros. Una, no cobran. Para mí eso ya es controversial porque si tienes el don o si lo desarrollas, puedes convertir eso en una profesión y no tiene por qué estar peleado con tu espiritualidad. Pero Totalmente. Kardec dice que no debes de, bueno, que la medium no debería de cobrar. Dos, que no hace espectáculos, o sea, no está a la luz pública como para hacer actos de magia o trucos de clarividencia, que siempre es una sesión como que más personal, uno a uno y privada. Recuerdo esas dos cosas, da más características, pero considero que esas son las dos más importantes, según Sí, Kardec. mira, yo creo también es bueno, tal cual, o sea, cuando tú vas a un espiritista, cuando vas a un brujo, uno sabe cosas que nadie sabe y si esa persona te la dice ya ahí es evidente que es verdad, ¿no? Pues como tú Puedes decías, puedes pedirle una prueba quizás, como como que tú mira, bueno, decías, ajá, de Houdini. Lo que le pasa a Houdini es algo que lo hace dudar, porque no coincidía con lo que debía de haber pasado, ¿no? es Houdini es así. un buen ejemplo. Sí, claro, porque la esposa de Doyle, ella decía, no, y que entonces era en inglés, ¿no? La Sí, carta de la madre, y él decía, pero mi madre es húngara, aunque vivió en Estados Unidos, nunca aprendió el inglés. Entonces Doyle decía, no, pero es que en el mundo de los espíritus lo saben todo. Que eso también es sí. bastante controversial, porque si lo saben todo, porque, bueno, es bastante raro todo, en verdad. Eso es el dilema. Unas teorías, es que por eso me da risa, estamos tratando de filosofar sobre cómo es la existencia del más allá desde acá, y es complicado. Algunas teorías te dicen, del otro lado, ya lo sabes todo. Recuerdas todo porque te reconoces el todo del otro lado. Entonces, no hay nada que no sepas. Entonces, podrías hablar otros idiomas, podrías conocer cosas que no conocías. Sin embargo, con Kardec o con las canalizaciones que recopila Kardec, quiebran esa idea. Porque te dicen, como te quedas aquí, es como te vas para el otro lado. Y es lo que dicen la mayoría de los mediums, o sea, actualmente te lo dicen. Entonces, esa es la paradoja, esa es el dilema que se Y, plantea con estas investigaciones. Y lo que te diría un nigromante o un pagano que trabaja con muertos, creo yo que sería la siguiente, ¿no? Como que, bueno, ahí te das cuenta con qué tipo de espíritus estás contactando. Si es un espíritu que en verdad ya lo sabe todo, es porque es un espíritu de altas esferas, que ha Sabio. trascendido todo este mundo y que ha podido subir a esas esferas y, bueno, más bien es un espíritu de luz, un guía de luz que te está ayudando. Ahora, si un espíritu te empieza a hablar en su idioma o te empieza a pedir que hagas cosas, o no sé, contarte algo según su punto de vista cuando Sí, existía en la Tierra, ya es un espíritu que está desencarnado en el astral y que no ha trascendido. exacto. De hecho, Kardec se atreve como que a clasificar los espíritus, porque dice que hay tanto burlones como muy sabios, como muy ignorantes, como muy infantiles, muy formales. Entonces dice que hay toda una categoría y que es por eso que se necesita mucho trabajo de campo, mucho trabajo de observación para poder empezar a sacar, ¿cómo le dicen? La aguja de la paja, algo así. ¿Cómo es el refrán? No recuerdo ahorita. Algo así, o sea, a sacar lo bueno de toda la basura que hay por ahí. Entonces tienen que escuchar mucho, tienen que tener muchas sesiones, tienen que observar mucho para poder dar unas conclusiones. Así es. Aquí dice Magueros, me hicieron recordar que mi esposo y yo tenemos una palabra clave para cuando uno de los dos muera y si queremos comunicarnos el uno con el otro, tenemos que decirla. Ah, ese lo habíamos comentado, sí, 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 sí. buenísimo. La Buenísimo, paja del trigo, buenísimo. ya lo dijeron, hay que saber sacar La la paja paja del del trigo. trigo. Acá Gordo dice, otra hipótesis dice que las ideas, libros, inventos vienen de otro lado, de otras dimensiones. Pusieron hasta abajo una interesante que mencionan a Brian Weiss. Sí, Eh, para en, ver. el, en el podcast que grabé ayer, sí explico un poco esto, porque Brian Weiss y Kardec se contradicen entre sí. Es esta contradicción lo que te debe de servir como motor para a partir de ahí tú sacar tu propia verdad, tú sacar tu propia hipótesis
porque ya no puedes creer en ninguna de los dos, porque comienza algo que se llama disonancia cognitiva, que son dos ideas opuestas. Entonces, o crees una de las dos, o tú a partir de esas dos generas una nueva. ¿Qué es la idea, no? Que tú tengas tus propias ideas, tus propias verdades, tú puedas generar tu propio pensamiento, pensar por ti, ayudándote de las herramientas de los demás. Entonces, Sí. ese es el mensaje Yo que creo quiero. que Brian Weiss más bien se refiere bueno, obviamente también creo mucho en eso de que cuando ya tú despiertas y sales de ese astral loco entre el mundo material de este El plano limbo, y el otro, sí, ya que de hecho en la película de Chico Xavier lo menciona, ¿no? Como que estás en un limbo horroroso, estás de perdido, y ya cuando tú pides ayuda y los seres, o los guías o los espíritus de luz te ayudan, te llevan a otro plano y ahí es donde tú recuerdas todo, recuerdas tus vidas pasadas, eso es lo que decía Brian Weiss, pero Kardec te está hablando más de los que se quedan acá, ¿no? Como que están todos en su tema, que mi casa, que si mi mujer, que si no sé qué. Entonces, muchos de los medios actuales ayudan a esas almas a trascender, que eso es lo importante, porque quedan como muy pegados, ¿no? En esta dimensión. así es. Sí, que de alguna forma siempre mencionan que siempre queda este apego material, ¿no? Ahora, pusieron aquí abajo otra pregunta muy buena, un ¿Cuál? comentario interesante de las mediums, que ven futuros probables. Algo que no mencionamos, que lo comparten en la doctrina del espiritismo, es que en esencia, todos somos mediums. Todos tenemos, de alguna forma, la capacidad de ser el intermediario, consciente o inconscientemente. Y a partir de eso les quiero compartir qué fue lo que me pasó hace 2 días, porque lo acabo de platicar con una amiga. Yo soy alguien que tiene como que facilidad para acceder a el mundo onírico, al mundo de los sueños. Sueño constantemente y tengo muy buena memoria sobre los sueños. Y hace 2 días, eh, no voy a compartir el sueño porque puede ser muy largo, pero sí les puedo decir que recuerdo un nombre con apellido, nombre y apellido. Y algo que me acaba de pasar hoy es que me acaba de seguir una persona con ese nombre. Entonces ella decía que las mediums pueden ver el futuro probable y cosas así. No sé, pero a mí me acaba de pasar eso y de alguna forma es algo que verifica que todos tenemos esas capacidades latentes, consciente o inconscientemente. No, totalmente cierto. Yo creo que el humano tiene muchos dones espirituales, la telepatía, sueños premonitorios, que yo también tengo mucho de eso. También me recuerdo todos los días de mis sueños y en los sueños muchas veces son incoherencias, pero también hay otros que sé que está lleno de mensajes. Así es, Entonces luego es que los empiezas a ver y a notar y dices, wow, pues eso es buenísimo. Chicos, los que quieran trabajar con lo que es bueno, la mancia de lo onírico, ¿no? Conectarse y cada vez que se despierten, escribir su sueño. y esa Porque práctica hace que tengas cada vez mejor memoria de ellos. Entonces sí es un muy buen consejo el escribir los sueños. Y tal vez el próximo live puede ser sobre sueños, porque tanto Freud como Jung y otros psiquiatras y psicólogos han hablado sobre esto desde perspectivas distintas, entonces también puede ser un tema interesante. de hecho los sueños eran sagrados para las culturas antiguas y fueron prohibidos, no sé si fue por la iglesia también, que prohibido no soñar o si soñabas te lo callabas porque no podías pararle a lo que habías soñado porque ya era algo hereje. El sueño sería una de las tantas maneras en las que puedes entablar ese contacto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen que en el sueño vieron una persona que acababa de fallecer? ¿Y cuántas No sé. veces no han dicho que ese contacto es uno motivado, sí, motivado por la persona del otro lado, que tenía la intención de visitarte a ti y no al revés? Entonces, el tema de los sueños es muy interesante y sí, lo podemos platicar con gusto en una De hecho, siguiente oportunidad. los antiguos creían que uno tenía dos vidas, pues el consciente y el del subconsciente. Cuando vas a dormir estabas en otro mundo. Gerald, jajaja, prohibido soñar, no puede ser. Sí, Gerald, eso hay que buscarlo. Creo que fue la iglesia, si no me equivoco, empezó a prohibir bueno, todos esos pueblos que no.
no que no soñaran, sino que no hicieran esa magia de lo onírico, ni interpretaciones a través de los sueños, ni nada. Entonces, obviamente, no podías decir nada porque ibas para la hoguera. Sobre sueños lúcidos y los onironautas y la diferencia con viajes astrales y proyección astral, sí, interesante. Esos son temas que podemos tocar próximamente con nuestro querido Cachamánico. Ya se nos acabó el tiempo, chicos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros y muchas gracias Ernesto, como siempre, por estar acá. Esta es tu casa. Cuando quieras, bueno, volvemos a charlar un poco. Me encantan las tertulias con vos y bueno, gracias a todos por participar. Gracias a ti, Dani, por la invitación y claro que sí, queda abierta la puerta para una siguiente charla. Siempre es un gusto compartir y seguir aprendiendo. Sí, sí, así es. Y bueno, chicos, los esperamos entonces, bueno, como ustedes saben, una vez a la semana estamos acá compartiendo con todos estos chicos sabios y chicas que, bueno, están acá compartiendo con nosotros acá en la Escuela de Agartha. Así que, bueno, los esperamos en la próxima semana. Chao, namaste y que tengan feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias. Chao. Bye bye. Saludo intergaláctico. Bye bye.